Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con el mega repaso final sobre fisiología del sistema renal. Entonces, este va a ser el temario que vamos a abarcar un poquito. Los temas del 5.1 y 5.6 los vamos a obviar un poquito, ¿vale? Para que el mega repaso no dure tanto tiempo. Entonces, los riñones, como parte del sistema urinario, en sus generalidades, vamos a tener diferentes funciones. Vamos a tener la excreción de productos metabólicos, la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, la regulación de la osmolaridad del líquido corporal, la regulación de la presión arterial, también la producción de eritrócitos, la secreción, metabolismo y excreción de hormonas, entre otros, ¿vale? Entonces, casi todo esto lo vamos a tratar en esta clase, ¿vale? Eh, Hablando un poquito de anatomía, como mera introducción, así usted va a ser un órgano retroperitoneal, ¿no? Y que aproximadamente va a estar pesando entre 150 gramos por día. Eh, Más o menos de qué tamaño nos podemos imaginar, pues de un puño cerrado, ¿vale? La parte que nos va a importar mucho va a ser la cara medial, donde va a estar el ilio, donde van a estar entrando la arteria y la vena renal, los vasos, la inervación. Riñón que va a estar presentando, pues usted recordará mucho de su anatomía, pues su corteza, su médula, las pirámides, las papilas y la pelvis renal, ¿vale? Ahora, ya entrando bien como a materia de lo que nos importa verdaderamente aquí en fisiología, vamos a hablar de la filtración glomerular. Entonces, va a ser el proceso inicial para formar la orina, ¿vale? Aquí les pongo yo un colador más o menos para que lo podamos como tomar como referencia de qué va a ser todo este proceso, ¿vale? Hagan de cuenta que el colador va a tener un área y va a tener diferentes puntitos, ¿vale? Estos puntitos nos van a estar permitiendo el paso de ciertas sustancias y va a estar impidiendo el paso de otras sustancias. Entonces, más o menos va a estar trabajando así eh, el riñón a través de la filtración glomerular, ¿vale? Ahora, el filtrado glomerular propiamente va a contener agua, electrolitos, glucosa y aminoácidos. Pero aquí, dentro de su temario, nos marcan que tenemos que ver las diferencias con lo que sería el plasma. Entonces, el filtrado es prácticamente aproteico, es decir, no deberíamos encontrar proteínas ni elementos celulares. Hay algunas excepciones como el calcio y los ácidos grasos que no se filtran. ¿Esto por qué se va a dar o por qué no lo vamos a encontrar tan fácilmente en la cuestión ya de la filtración y la excreción como producto final? Porque este calcio y estos ácidos grasos van a estar dando a unión a proteínas plasmáticas. Y estamos diciendo que prácticamente el filtrado va a ser aproteico, es decir, no deberíamos encontrar proteínas, por lo tanto calcio y ácidos grasos muy levemente lo vamos a encontrar, ¿vale? Ahora, si vamos a hablar del flujo sanguíneo, tenemos que recordar un poquito la cuestión de la irrigación a nivel renal. Recordemos que va a presentar aproximadamente el 22% del gasto cardíaco. ¿Y cuál va a ser este camino que va a seguir las arterias? Vamos a tener la arteria renal, luego las interlobulares, luego las asiformes, luego las interlobulares, las aferentes, los capilares glomerulares y la arteriola eferente, ¿vale? Mucho de esto lo vamos a ver todavía más adelante. Solo es como mera introducción. Ahora, vamos a ver este esquemita que está muy interesante para que empecemos a entender todo lo que dentro de este filtrado. Si ustedes recordarán, vamos a tener una arteria enorme que nos va a estar dando la arteria eferente. Fíjense cómo con el marcador si sigo marcando la arteria aferente. ¿Sí se alcanza a ver que? Muy bien. Dentro vamos a tener el glomérulo y una vez saliendo composición de vasos, va a tener origen la arteriola eferente, ¿vale? Y todos estos vasitos que vemos aquí, estos de aquí, van a ser capilares
tubulares, ¿vale? Que van a estar rodeando propiamente a la nefrona, ¿vale? Ahora, con todo este flujo sanguíneo que ya vimos que es bastante importante a nivel renal, vamos a poder también sacar una relación entre la reabsorción de sodio y el consumo de oxígeno que tiene este nivel renal, ¿vale? Entonces, fíjense que es directamente proporcional. Entre más reabsorción, más consumo de oxígeno, ¿ok? Ahora, para poder sacar el flujo sanguíneo renal, vamos a tener esta fórmula que es la presión arterial renal menos la presión en vena renal sobre la resistencia vascular renal total, ¿vale? Este va a ser uno de los determinantes del flujo sanguíneo renal, que es el gradiente de presión a través de los vasos renales. Ahora, del lado derecho yo les pongo una tablita donde vamos a estar manejando diferentes presiones a nivel del vaso en diferentes secciones del flujo sanguíneo renal, ¿vale? Se los dejo nada más para que lo tengan en consideración. Ahora, ¿cuáles van a ser el determinante de la velocidad del filtrado glomerular? Vamos a tener dos grandes valores que nos van a estar afectando. Las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas y el coeficiente de filtración capilar, ¿vale? Estos dos nos van a estar diciendo qué tan rápido se va a estar filtrando en el glomerular, ¿vale? Ahora, la fuerza hidrostática va a ser, quiero que lo asocien con una fuerza de empuje, es decir, la presión que ejerce el líquido contra las paredes del capilar, es decir, hacia afuera. Ahora, la fuerza coloidosmótica va a ser una fuerza de atracción, es la opuesto a la fuerza hidrostática, es decir, va a ser la presión ejercida por las proteínas plasmáticas en el capilar. Entonces, una empuja, otra atrae. Ahora, ya vimos que existían dos determinantes, las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, y ahora vamos a hablar del coeficiente de filtración capilar. Por eso les mencionaba al inicio de la clase que vamos a utilizar como un colador más o menos para demostrar este concepto. Entonces, el coeficiente de filtración va a ser el producto de la permeabilidad por el área superficial del filtrado capilar. Sé que suena ahorita como algo muy técnico, algo como que dices, oye Luis, pues, ¿qué me estás contando? Pero la verdad es que es muy sencillo, ¿vale? Si estamos diciendo que va a ser el producto, se va a estar multiplicando dos variables, es decir, la permeabilidad y el área superficial. La permeabilidad se va a referir a todos estos puntitos que tenemos en el colador, es decir, los lugares donde va a estar pasando el filtrado. Y el área superficial va a ser todo el área que va a tener colador, ¿vale? Entonces, vamos a multiplicar cuántos puntitos hay por todo el área que tiene el colador, ¿vale? Entonces, permeabilidad lo vamos a traducir a qué tan porosa va a ser la membrana y el área superficial va a ser la cantidad de superficie capilar disponible para filtrar, ¿vale? Estos conceptos y este colador necesito que lo tengamos presente porque después, más adelante, vamos a traspolarlo ya a diferentes temas, ¿vale? Ahora, la filtración glomerular, ¿cómo la vamos a estar calculando? Bueno, vamos a tener el coeficiente de filtración por la relación que tienen las fuerzas coloidosmóticas e hidrostáticas, ¿vale? Y al final, vamos a tener que como resultado el filtrado glomerular va a ser de 125 mililitros sobre minuto o 180 litros por día. Pero, no estamos orinando 180 litros al día, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a detallar las partes de reabsorción y excreción más adelante. Pero les presento mientras cuál va a ser la fórmula para filtración nuclear, ¿vale? Que es lo que vamos a estar manejando ahorita. Ahora,
Si estamos hablando de que la filtración glomerular va a ser una membrana, vamos a tener que estudiarle diferentes componentes. ¿Por qué? Porque estos van a ser como los poros que estábamos mencionando en el colador. Vamos a tener un endotelio capilar, una membrana basal y capas de células epiteliales. Del lado derecho yo les pongo el esquemita, ¿vale? Los epitelios, la membrana basal y el endotelio, ¿vale? Y sus fenestraciones. Ahora, del endotelio capilar, ¿qué nos interesa? Sus fenestraciones, ¿vale? Que van a ser como estos poros, justamente simulando al colador que les estaba mostrando antes, ¿vale? Ahora, dentro de la membrana basal, vamos a tener que consta de una red de colágeno y fibrillas de protoglucanos. Estas van a estar filtrando gran cantidad de agua y pequeños solutos. Y esta membrana va a tener unas cargas eléctricas negativas por los protoglucanos. Es decir, si ustedes recordarán, pues negativo por negativo o negativo y negativo se repele, ¿vale? No van a estar eh, permitiendo el paso de proteínas. Es por eso que funciona, y ya lo comentábamos al inicio de la clase, el filtrado va a ser aproteico, porque dentro de esta membrana basal vamos a estar repeliendo las proteínas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos cargas negativas justo en esta zona, entonces si las proteínas son negativas y tenemos cargas negativas, se van a repeler, ¿vale? Entonces, por eso vamos a tener que el filtrado es aproteico. Ahora, los podocitos también van a contar con cargas negativas y el mismo principio. Vamos a estar repeliendo a las proteínas, ¿vale? Estos podocitos van a recubrir la superficie externa del glomérulo y cuentan con prolongaciones largas, ¿vale? Al final de cuentas, todos estos componentes que vimos, los tres, el endotelio capilar, la membrana basal y la capa de células epiteliales que van a ser los podocitos, van a ser la función de impedir el paso de ciertas sustancias que principalmente van a ser las proteínas por las cargas negativas que encontramos ahí, ¿vale? Pero vamos a estar permitiendo el paso de diferentes elementos. Ahora, aquí les puso una tablita de la capacidad de filtración de diferentes sustancias que ya lo estábamos comentando, ¿vale? De este lado vamos a tener de su lado izquierdo diferentes sustancias, agua, sodio, glucosa, inulina, mioglobina y albúmina, ¿vale? Se presenta su masa molecular y su capacidad de filtración. Es decir, si el agua va a tener una capacidad de filtración de 1, nos está diciendo que se va a estar filtrando todo el agua, ¿vale? Al igual que si lo vemos en el sodio, todo el sodio o casi todo se va a estar filtrando, al igual que la glucosa, al igual que la inulina. Pero la mioglobina y la albúmina, al ser proteínas, y como ya lo estábamos mencionando antes con la membrana de filtración, van a estar repeliéndose, entonces van a estar por debajo de 1, es decir, no debería existir la presencia de proteínas, ¿vale? Ahora, esto es muy, muy importante que haya quedado claro porque ahora vamos a representar gráficamente cómo va a ser las presiones de filtración a lo largo de los capilares glomerulares. Aquí se los pongo como un ejemplo un poquito burdo. De en medio tenemos una membrana y a los costados se van a estar oponiendo dos fuerzas, ¿vale? En este caso nada más están jalando estos dos niños una cuerda, ¿vale? Ahora, si ustedes recordarán, hace ratito yo les estaba mencionando depresiones hidrostáticas y depresiones coloidosmóticas. Entonces tenemos dos variables y aquí nada más tenemos unas donde ambos se oponen, ¿vale? Pero tenemos que agregar otras que se favorecen a pasar la membrana. Es decir, unos no quieren pasar y otros sí quieren pasar, ¿vale? Entonces, lo vamos a estar manejando así para las siguientes cuestiones, ¿vale? Y vamos a retomar la fórmula que estábamos viendo al inicio, que es el filtrado glomerular va a ser igual al coeficiente de filtración por la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática en cápsulas de Bowman menos la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en capilar glomerular y más la presión coloidosmótica de las proteínas en cápsulas de Bowman, ¿vale? Entonces,
Yo sé que ahorita suena como muy enredado, que las fórmulas como que asustan un poquito, pero, necesito que quede bien claro qué es lo que favorece, qué es lo que se opone y qué es lo que favorece. Entonces, PG favorece, PB se opone, el PG se opone y el PB favorece, ¿vale? Ahora, estos, como vamos a utilizar esta fórmula, a mí me gusta utilizar como el sistema de colores, ¿vale? Vamos a transpolar estos colores, que el verde va a ser favorece y el rojo va a ser que se opone, lo vamos a transpolar a esta fórmula, ¿vale? Para que nos quede un poquito más claro. Ah, déjense los pongo de este lado. Espérenme. Primero hay que hablar un poquito de cómo vamos a estar regulando estas presiones, la hidrostática y la coloidosmótica. La hidrostática a nivel glomerular va a tener aproximadamente 60 milímetros de mercurio, ¿vale? La presión en cápsula de Bowman va a ser aproximadamente de 18 milímetros de mercurio y la presión coloidosmótica glomerular va a ser de 32. Ahora, ¿por qué no les estoy poniendo presión coloidosmótica a nivel de cápsula de Bowman? Porque dijimos que en esta parte ya va a ser aproteico, ¿vale? Entonces no deberíamos encontrar. Entonces, si hacemos la suma de 60 menos 18 menos 32, la presión de filtración neta aproximadamente en un adulto sano va a ser de 10 milímetros sobre mercurio, ¿vale? Ahora sí. Recordemos que el color verde va a ser lo que favorece, el color rojo va a ser lo que se opone, ¿vale? Para sacar nosotros el coeficiente de filtración, vamos a hacer operaciones donde vamos a estar despejando para colocar el coeficiente de filtración del lado izquierdo. Entonces, podemos traducir las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas como un valor de 10% que dijimos que era el valor neto, ¿vale? Ahora, si dijimos que también el filtrado glomerular de una persona es de 125 milímetros sobre minuto, lo podemos sustituir FG y colocamos 125 mililitros por minuto es igual al coeficiente de filtración por 10. Ahora, para poder despejar KF, vamos a pasar 125 del otro lado y nos va a quedar 125 mililitros sobre minuto sobre 10 milímetros de mercurio, ¿vale? Hacemos la operación y nos va a quedar 12.5 milímetros sobre minuto sobre milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, este es el valor del coeficiente de filtración en un riñón, ¿vale? 12.5. Es decir, más o menos el valor que va a estar teniendo el colador que dijimos hace ratito, ¿vale? Ahora, lo interesante aquí es qué pasa o cuál va a ser el valor que podemos utilizar de referencia para compararlo con otros órganos en el cuerpo. Bueno, si utilizamos el coeficiente de filtración por cada 100 gramos en el riñón, lo vamos a utilizar y nos va a estar dando que es 4.16 mililitros sobre minuto sobre milímetros de mercurio, ¿vale? Es decir, esto es el coeficiente de filtración por 100 gramos en riñón. Para hacer la comparación con otros órganos, vamos a también multiplicarlo por 100 y el resultado aproximado es de 0.01 mililitros sobre minuto sobre milímetros de mercurio. Es decir, traduciendo ya todo esto, vamos a decir que el coeficiente de filtración por 100 gramos en riñón va a ser aproximadamente 400 veces más el valor que cualquier otro tejido que tenga esta capacidad, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Yo sé que es un poquito complicado, pero eh, sí me gustaría que quede claro esta parte. Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahora, eh, ¿qué podemos hacer ahora como para jugar un poquito con estos valores de filtración? Vamos a enfocarnos otra vez de que la filtración glomerular va a ser 0.5 metros sobre mil por 10 y la tasa
125 mililitros sobre minuto, ¿vale? Aquí se explica por qué sale ese famoso 125, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si este 12.5 en el coeficiente lo sustituimos por otro valor, ¿vale? Es decir, ¿qué tal si el coeficiente de filtración lo aumentamos, ¿vale? Porque dijimos que su valor es de 12.5. Si lo aumentamos a 20, fíjense cómo el filtrado glomerular va a llegar hasta un nivel de 200, pero si cambiamos la filtración glomerular con un coeficiente de filtración de 5, fíjense cómo prácticamente se va hacia la mitad, ¿vale? Entonces, este coeficiente de filtración es súper, súper importante, porque si hay variaciones en estos, vean cómo puede afectar de manera tan grande la filtración glomerular. Ahora, como conclusión, el coeficiente de filtración va a ser directamente proporcional al filtrado glomerular. Si el coeficiente de filtración aumenta, la filtración glomerular va a aumentar. Si el coeficiente de filtración disminuye, la filtración glomerular va a disminuir. Ahora, vamos a jugar también con los otros valores, con la presión hidrostática en cápsula de Bowman. Entonces, vamos a estar utilizando este valor, ¿vale? Recordemos que como está en rojo, va a ser una fuerza que se va a estar oponiendo, ¿vale? Entonces, si la presión hidrostática en cápsula de Bowman aumenta, vamos a tener disminución del filtrado glomerular, ¿vale? Porque se está oponiendo. En caso contrario, si la presión hidrostática en cápsula de Bowman disminuye, va a aumentar la filtración glomerular, porque una fuerza que se opone la hacemos pequeña, entonces el otro resultado debería aumentar, ¿ok? Ahora, podemos verlo también matemáticamente sustituyéndolo con otros valores para que quede un poquito más claro, ¿vale? Si decimos que la presión hidrostática tiene un valor de 18 milímetros de mercurio, hay que sustituir este PB por 18, ¿vale? Pero como vamos a jugar un poquito a que aumente y otro que disminuye, nada más quiero que se centren en este PB, ¿vale? Este PB es el segundo valor dentro del paréntesis. Aquí lo vamos a aumentar a 25, ¿vale? Pareciera que no se le está aumentando mucho, pero si utilizamos toda la operación, vean cómo la filtración glomerular se desploma hasta 37.5, cosa que estábamos manejando en 125, cosa que es bastante importante mencionar que aunque son cambios que parecen mínimos, al final vamos a tener una filtración glomerular bastante comprometida. Ahora, vamos a cambiar entonces este PB por ahora por 10, ¿vale? Que dijimos que el valor es 18, el valor normal, ¿vale? Pero lo vamos a cambiar a 10 para que vean cómo ahora, si hacemos pequeño este valor, la filtración glomerular debería aumentar. Entonces sustituimos estos valores y la filtración glomerular, vean cómo prácticamente se me está duplicando 225. Entonces, con estas operaciones yo quiero demostrar que con cambios mínimos vamos a tener efectos muy grandes. Gracias. Este mismo ejercicio. Vamos ahora a cambiar la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en capilar glomerular, que su valor es de 32, ¿vale? Si sustituimos este signo por 40, vean cómo también la filtración glomerular va a disminuir, porque va a ser una fuerza que se está oponiendo, ¿vale? Ahora, si lo cambiamos ahora a 20, que es decir, disminuimos el valor normal, también cuando hacemos el término de la operación, fíjense cómo va a estar aumentándose la filtración glomerular. Ahora, vamos a hablar de las presiones hidrostáticas, es decir, son presiones que van a favorecer la filtración. Entonces, este está más sencillo porque si este aumenta, también aumenta la filtración glomerular. Si este disminuye, la filtración glomerular también va a disminuir.
Entonces el valor normal va a ser de 60. Lo vamos a sustituir ahora aumentándolo a 70. Fíjense cómo al terminar la operación, el filtrado glomerular se sube. Estamos con este ejemplo, con una presión hidrostática glomerular, suponiendo un ejemplo que sea de 70, al final la filtración glomerular lo vamos a estar marcando en 250. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora de sustituyendo un valor menor. Si dijimos que era 60, lo bajamos a 55. Fíjense cómo prácticamente la filtración glomerular se desploma, ¿vale? De 62.5. Entonces, yo sé que nada más como moviendo tantito estos números, uno pensaría que no tendría tanto efecto, pero cuando uno termina de decir como ecuación, los valores se ven bastante alterados. Ahora, ¿qué nos va a estar influyendo en la presión hidrostática glomerular? Va a estar influyendo la presión arterial, la resistencia arteriolar aferente y la resistencia eferente, ¿vale? Supongamos, esta es la arteria aferente, ¿vale? Si aumenta la resistencia, fíjense cómo el flujo debería hacerse menor, es decir, eh, la presión a nivel glomerular va a disminuir y por lo tanto el filtrado glomerular va a disminuir, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está llegando la suficiente sangre, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una resistencia normal en la arterial eferente, pero la resistencia eferente aumenta? Vamos a tener el aumento también de la presión a nivel glomerular y por lo tanto aumento de el filtrado glomerular. Eh, Estas son gráficas que vamos a estar viendo sobre la conducta dependiendo el aumento de la presión en diferente arteriola. Entonces, en arteriolar aferente, fíjense cómo entre más aumenta el flujo va a ir disminuyendo, ¿vale? Lo que pasa aquí, lo interesante es que en la arteriola eferente, aunque aumente la presión, el filtrado glomerular tiene una conducta bastante interesante. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando y después me va a empezar a caer, ¿vale? Quiero que se queden ahorita con este datito, ¿vale? Que aunque la resistencia arteriolar eferente, que es la de este lado, va a aumentar, llega a un punto donde va a ceder, ¿vale? Y va a empezar a disminuir la presión glomerular. Ustedes se preguntarán, oye Luis, ¿y por qué está pasando esto? O sea, sí, es lógico que aunque haya mayor cantidad de líquido aquí, esto debería entonces aumentar, que es lo que estamos viendo. Pues ustedes recordarán que de este lado todavía hay proteínas. Entonces, como vamos a estar atrayendo y aumentando líquido, también va a estar presente proteínas. Proteínas que van a estar ejerciendo presión coloidosmótica, es decir, van a estar atrayendo agua, ¿vale? Entonces, por eso se explica porque la filtración glomerular va a estar disminuyendo, ¿vale? Tenemos un pico donde acumulamos líquido, pero también se está acumulando otras sustancias, proteínas principalmente, que me van a estar haciendo el aumento de la presión coloidosmótica y si ustedes lo recordarán, la presión coloidosmótica a nivel capilar es una fuerza que se opone, ¿vale? Entonces, por eso la filtración glomerular, si mantenemos una resistencia arteriolar eferente aumentada, va a llegar a un punto donde la filtración glomerular va a ir disminuyendo. Ahora, ¿cuáles van a ser estas maniobras, estos mecanismos que tiene el riñón para controlar todas estas presiones? Vamos a tener algo que se llama reflejo miogénico, que va a ser la capacidad del vaso sanguíneo de estirarse o de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión. Esto va a ayudar a impedir un aumento excesivo del flujo renal y de la filtración glomerular cuando la presión arterial aumenta. Ahora,
También tenemos otro mecanismo que es la retroalimentación tubular glomerular, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Regular la llegada constante de sodio al túbulo distal y ayudar a evitar fluctuaciones, ¿vale? La cuestión es con los elementos, ahorita lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, ¿vale? Pero es lo que marca un poquito su temario. Entonces, esto no lo podemos saltar. Y el control hormonal. Vamos a tener diferentes hormonas que también nos van a estar causando alteraciones a nivel del filtrado glomerular, ¿vale? La noradrenalina, la adrenalina y la endotelina van a contraer vasos y como dijimos, si nos contraen los vasos en la arteriola aferente, vamos a disminuir la filtración glomerular, ¿vale? Ahora, angiotensina 2, que más adelante los vamos a detallar un poquito, vamos a tener contracción de las arteriolas eferentes, es decir, de las que están lejos. Por lo tanto, la filtración glomerular debería aumentar. El óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta la filtración glomerular, ¿vale? Porque vamos a distender. Por lo tanto, va a haber mayor flujo sanguíneo. Y las prostaglandinas y la brasidinina reducen la resistencia vascular renal y tienden a aumentar la filtración glomerular, por lo mismo de que ya lo habíamos visto en el esquemita anterior. Entre más se distiendan, va a haber mayor cantidad de flujo, ¿vale? En condiciones normales no regulan de manera importante el flujo sanguíneo, ¿vale? Entonces, estas como que lo podemos obviar un poquito, pero lo que sí interesa es que se aprendan qué hace la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina y el óxido nítrico a nivel de la función del filtrado glomerular, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué les pongo este esquemita con células mesangiales, ¿vale? Porque estas van a estar siendo factor primordial para el coeficiente de filtración. Recuerden que dijimos que había unos poros, ¿no? Las células mesangiales, si se contraen, me van a disminuir y también el área del coeficiente de filtración. Por lo tanto, dijimos que es directamente proporcional al filtrado glomerular. Entonces, vamos a disminuir la cantidad de filtración glomerular, ¿vale? Si se relajan, si se distienden, la porosidad va a aumentar, el área del coeficiente va a aumentar y por lo tanto la filtración glomerular va a aumentar. Entonces, vamos a tomar tantito una pausa en lo que tomo agüita. Muy bien, ahora ya vimos el paso uno, que es filtración. Vamos a concentrarnos ahora en reabsorción y secreción, ¿vale? Entonces, déjenme paso la diapositiva. Uy, muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de la excreción urinaria? Vamos a tener la filtración, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La reabsorción, para que quede claro, va a ser el paso de las sustancias desde los túbulos a la sangre. Es un proceso altamente selectivo, ¿vale? Es súper importante ahorita detallarlo. Y la secreción va a ser la sustancia desde la sangre a los túbulos. Es decir, esto lo vamos a expulsar. Esto lo regresamos a la sangre y esto lo mandamos a los túbulos. Ahora, aquí les voy a poner un esquemita donde si le hacemos zoom a la nefrona, vamos a tener este tipo de células, células tubulares del lado derecho, la luz tubular, que es decir, aquí es donde se va a estar concentrando la pipí. Tenemos células tubulares, una membrana basal, líquido intersticial y de este lado el vaso, ¿vale? Es importante que nos vayamos familiarizando con este esquema porque las siguientes diapositivas los vamos a estar trabajando, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hablar ahora de mecanismos de transporte para que tengamos un poquito en consideración qué es lo que va a estar haciendo cada mecanismo.
El mecanismo de transporte activo va a ser en contra del gradiente de concentración y va a utilizar ATP, ¿vale? Y lo vamos a clasificar en primario y en secundario. Ahora, el mecanismo de transporte pasivo, vamos a tener que no se utiliza ATP, va a ser al favor del gradiente de concentración y lo vamos a poder clasificar en simple y en facilitada, ¿vale? Y la ósmosis nada más va a ser el movimiento de agua a favor del gradiente de concentración. No lo detallo tanto porque esto creo que se vio al inicio del curso y también se ve en histología, ¿vale? Entonces vamos a cambiar ahora sí, ver a nivel renal qué es lo que está pasando con estos tipos de transporte, ¿vale? El transporte activo primario, que va a ser el transporte de solutos en contra del gradiente de concentración, lo vamos a poder ver en dos diferentes lugares. En vía paracelular, que es decir, va a estar en medio de las células tubulares o transcelular, ¿vale? Debe estar atravesando una de estas células, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser el transporte activo primario como ejemplo por excelencia? Va a ser la bomba sodio-potasio ATPase, ¿vale? Entonces, a nivel de la luz tubular, les pongo aquí en forma de triangulito un sodio, ¿vale? Fíjense que en forma de un circulito morado vamos a tener aquí justo la bomba, ¿vale? Y unos rombos de color azul que van a estar representando el potasio, ¿vale? Recordemos que la concentración a nivel tubular va a ser de 140 miliequivalentes sobre litro y a nivel tubular vamos a tener la concentración de 12 miliequivalentes sobre litro, ¿vale? Entonces vamos a tener el intercambio de sodio y potasio a través de las bombas, ¿vale? Ahora, este es un pequeño resumen sobre cómo va a estar trabajando, lo vamos a obviar un poquito. Ahora, el transporte activo secundario me va a estar dando dos o más sustancias que se ponen en contacto con una proteína y ambas van a atravesar la membrana, ¿vale? Es decir, en este caso vamos a tener un transportador SGLT, donde a nivel de la luz tubular va a estar absorbiendo un sodio y va a estar absorbiendo la glucosa, ¿vale? Y tenemos, ese va a ser un ejemplo de cotransporte. Y contratransporte vamos a tener una bomba sodio-hidrogenio, ¿vale? Entonces va a meterse sodio y va a estar excretando hidrogeniones a nivel de la luz tubular. Este, estos dos todavía los vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Pero para que vayamos conociendo son los transportes mientras y ósmosis van a ser todos el movimiento del arrastre de solutos por el agua, ¿vale? Entonces, a nivel tubular vamos a tener acuaporinas que me van a estar ayudando o facilitando la entrada de agua, ¿vale? Aquí hay unos datos sobre la ósmosis a nivel en función renal, que va a ser la permeabilidad va a ser alta en el túbulo proximal y esa de Henle descendente. Más adelante vamos a ver una gráfica donde se van a estar viendo estos cambios en la ósmosis, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Quién es el que permite el movimiento? Ya lo mencionábamos, acuaporinas, ¿vale? La más presente en túbulo proximal y asa de gente es la acuaporina tipo 1. Y la permeabilidad baja en la parte ascendente del asa de Henle. Y el túbulo colectores y efectos colectores, la permeabilidad va a ser variable. Ahora, esta es una tablita donde yo les pongo más o menos qué tipo de transporte se van a estar involucrados dependiendo la región de la nefrona, ¿vale? Entonces, en el túbulo proximal vamos a tener que el 65% de la carga de sodio, agua y cloro se reabsorbe, ¿vale? Y vamos a tener células de alto metabolismo, bordes en cepillo, y aquí vamos a tener secreción de sales biliares, oxalato, urato y catecolaminas, ¿vale? En nivel de asa de Henle, en los segmentos vamos a tener ascendente fino y ascendente grueso. En el segmento fino vamos a tener que no va a haber bordes en cepillo y una baja actividad metabólica, cosa contraria a lo que ya estamos hablando. Ascendente fino,
permeable al agua y va a ser su función principal la zona de difusión simple. El 20% del agua aquí se va a estar reabsorbiendo. Dentro del segmento grueso va a ser alta actividad metabólica, se reabsorbe el sodio, va a ser el cloro, potasio, calcio y bicarbonato. Y en el ACNGL vamos a encontrar contratransportes, ¿vale? Y aquí van a estar también trabajando los diuréticos. Y va a ser una zona impermeable al agua. Ahora, en los túbulos distales vamos a tener la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Va a ser impermeable al agua y el segmento, vamos a tener un segmento diluyente, que lo vamos a ver más detallado en la parte del sistema de multiplicación por contracorriente, ¿vale? Y vamos a tener que se trabaja con transportador sodio-cloruro. Y en la parte final de los túbulos distales, de los túbulos colectores corticales, aquí vamos a tener dos células diferentes, las principales y las intercaladas. Las principales vamos a tener la reabsorción de sodio y secreción de potasio. En las principales vamos a tener lugar de acción de diuréticos, ahorradores de potasio. Y las intercaladas vamos a tener de dos tipos, A y B, ¿vale? La A libera hidrógeno y reabsorbe bicarbonato, y la B secreta bicarbonato y reabsorbe hidrógeno. Esto es todo esto lo vamos a detallar un poquito más adelante, ¿vale? Pero si para su departamental ya no tienen tanto tiempo para revisarlo, lo podemos nada más resumir en esta tablita, ¿vale? Entonces vamos a pasar de diapo. Justo esta era la diapositiva que a mí me interesaba en esta parte que observáramos, porque si ustedes observan de esta sección, vamos a tener una concentración de líquido tubular y contrafiltrado glomerular, y lo va a estar marcando por un 1, que va a ser la porción media. Tenemos hasta 100 y lo vamos a bajar hasta 0.02. Y nos lo va a estar dividiendo en túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y conducto colector. ¿Qué es esto importante o qué es lo que nos llama muchísimo la atención de este diagrama? Es que nosotros vamos a estar evaluando cómo se va a estar reabsorbiendo, se va a estar secretando las diferentes sustancias respecto al agua, ¿vale? El agua debe estar marcada como un 1, ¿vale? Entonces, un valor de 1 indica que la concentración de la sustancia en el líquido tubular es la misma que la concentración de esa sustancia en el plasma, ¿vale? Y un valor por debajo de 1 nos va a estar diciendo que se reabsorbe más ávidamente que el agua, ¿vale? Entonces, si está por debajo de 1, se va a meter rápidamente, ¿vale? Entonces tenemos glucosa, aminoácidos y proteínas. El bicarbonato también. Van a ser valores que van a estar por debajo de 1. Ahora, lo interesante acá, lo interesante es que vean cómo se comportan los electrolitos. Va a llegar un punto donde va a tener un valor similar al agua, luego vamos a tener que va a rebasar el 1 hacia arriba. Entonces va a estar indicando que se reabsorbe en menor grado que el agua o se secreta hacia los túbulos. Entonces, sodio, potasio y cloro a través del asa de Henle va a llegar a un punto donde se va a estar secretando, ¿vale? O se va a estar disminuyendo la reabsorción respecto al agua. Pero llegamos al túbulo distal y vean cómo de nuevo baja estos valores, ¿vale? Y los mantenemos por debajo de 1 casi en todo momento, exceptuando ¿cuál? El potasio. El potasio a nivel del conducto colector va a tener un valor que nos va a estar llegando aproximadamente a 10. Entonces, podemos inducir que se va a estar excretando. Ahora, ya vimos los valores, bueno, las sustancias que van a estar por debajo de 1. Las sustancias que van a estar por arriba de 1, ¿cuáles van a ser? La urea, la inulina, la creatinina. Y fíjense cómo, por más que va avanzando en las diferentes secciones de la nefrona, se va aumentando el valor que tiene respecto a 1, ¿vale? Incluso aquí me ponen que llega a 125, a 140 y a 585. Entonces, este es un súper resumen de cómo se van a estar comportando las diferentes sustancias que se van a estar filtrando, ¿vale? Dependiendo la zona donde estemos observándolo, ¿vale? En túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal o conducto colector.
Ahora, el transporte máximo de sustancias eh, va a ser un mecanismo donde nos va a estar dando la intensidad de un transporte, ¿vale? Que se denomina transporte máximo. ¿Y cuáles van a ser los ejemplos que más suelen como presentarse con esto del transporte máximo? Los SCLT, que dijimos que va a ser un cotransporte donde va a estar metiendo sodio y va a estar metiendo glucosa, ¿vale? ¿A qué se debe que va a tener un límite? Bueno, se va a hacer que por la cantidad de siluto supera la cantidad de proteínas o la capacidad de proteínas para realizar este transporte, ¿vale? Entonces, hablando de la saturación de glucosa propiamente, recordemos que no aparece en orina porque se reabsorbe en túbulo proximal, ya lo estábamos comentando aquí hace ratito, ¿vale? Vean cómo no debería aparecer en orina porque en túbulo proximal la estamos reabsorbiendo en su totalidad, ¿vale? Pero recordemos que también pues, están estos mecanismos que se saturan. Si la carga supera la reabsorción, lo que va a hacer el cuerpo es entonces excretarla a través de la orina, ¿vale? El transporte máximo lo vamos a tener con 375 miligramos sobre minuto, es decir, una carga filtrada de 125 miligramos sobre minuto, ¿ok? Entonces, estos dos valores es súper importante que ustedes los tengan en consideración para el examen departamental. ¿Cuál va a ser el transporte máximo de glucosa sobre miligramos sobre minuto y cuál va a ser la carga filtrada de 125 miligramos sobre minuto? ¿Vale? Vamos a tomar ahorita una pequeña pausa. Muy bien, entonces, ya que conocemos un poquito de cómo se va a estar comportando la interacción entre el agua y algunos solutos, es importante que conozcamos hasta dónde se va a estar diluyendo o cómo se va a estar concentrando todos estos componentes, ¿vale? Entonces, aquí me interesaría que ustedes nada más observaran que la concentración máxima eh, de la osmolaridad va a ser de 1.200 a 1.400 miliosmoles sobre litro, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a estar produciendo todo esto? Fíjense cómo empezamos desde 300, 350, 400, 600, 800, 1000, 1200 y una vez que empezamos a subir, estos valores empiezan a descender, 600, 200. Ahorita lo vamos a ver de una manera más detallada. Nada más quiero que se vayan dando una idea de cómo va a estar funcionando todos estos sistemas, ¿vale? Quiero que ahorita nada más sea como de observación. Entonces, para poder ver bien el diagrama anterior, necesitamos recordar un poquito que la solución hipotónica, pues vamos a tener poquitos solutos por fuera. Una solución isotónica va a ser igual afuera que adentro y una solución hipertónica más afuera que adentro, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser estos componentes que nos van a estar concentrando todo el diagrama que vimos en las diapositivas anteriores? Va a ser el transporte activo de iones, ¿vale? También en las ramas ascendentes del asa de Henle, el transporte de iones en los conductos colectores y el intersticio, la difusión facilitada de urea y la difusión pequeña de agua en los túbulos medulares y en el intersticio, ¿vale? Ahora, esto, sí necesito que tengamos muchísima imaginación, ¿vale? Porque vamos a ver por qué llegamos hasta los 1200, ¿vale? De la miliosmolaridad. Entonces, supongamos que, bueno, no supongamos, porque en realidad pasa, pues el riñoncito es como una fábrica, ¿no? Que está en constante trabajo. Si ustedes hiciéramos como un reseteo de toda esta fábrica y lo pausáramos, encontraríamos este primer esquema, ¿vale? Que es como una U,
que simula la nefrona, ¿vale? Y lo que ya habíamos visto de la parte más alta a la parte más baja. Y lo vamos a pausar en 300, ¿ok? Ahora, fíjense cómo va a seguir un flujo. Va a ir de izquierda hacia abajo, luego sube y se va a ir a la derecha, ¿ok? Ahora, este es como el estado cero. Vamos a pasarnos al diagrama 2. Vamos a ver que esto pasó hacia la derecha, pero aquí vamos a empezar a excretar iones, ¿vale? ¿Y con qué? ¿Cuál va a ser el producto final? La osmolaridad va a empezar a subir, ¿vale? Porque se está excretando en la rama ascendente y van a ir hacia afuera. Y vean cómo llega a 400, 400 y del lado derecho llegamos a 200, ¿vale? Disminuyó porque estamos metiendo acá solutos. Ahora, diagrama 3. Vamos a tener que el cuerpo va a buscar un equilibrio. Entonces, va a empezar a sacar agua. ¿Con qué finalidad? Llegar que estos 400 sean igual que estos 400, ¿vale? Recuerden que el cuerpo siempre busca llegar a la homeostasis. Pero, recordemos que seguimos en constante flujo, es decir, viene de izquierda a derecha y va a ir de arriba hacia abajo y luego va a volver a subir. Entonces, estos 400 de aquí van a empezar a bajar, ¿ok? Y fíjense cómo van a llegar a la parte ascendente. Ahora, esto se va a estar repitiendo. Vamos a sacarlo y el cuerpo va a estar buscando llegar a la homeostasis. Y de la misma manera va a empezar a sacar agua para llegar a la homeostasis. Cada vez el número se va haciendo más grande. Empezamos en 300, 400, fíjense ahora 500, y todo esto se va a estar repitiendo 4 o 6 veces. ¿Con qué finalidad? La osmolaridad en la parte más inferior va a ser de 1200, ¿vale? Y en la parte más superior en la inicial va a ser de 300 y en la parte más distal en 100, ¿vale? A esto lo llamamos sistema multiplicador de por contracorriente en asa de Helle, ¿vale? Entonces, esto ya no más o menos es un esquemita de cómo se va a estar comportando el asa de Helle. Vea que en la parte inferior, en la parte descendente, se va a estar excretando agua. ¿Con qué finalidad? Ya dijimos, buscar la homeostasis. ¿Por qué? Porque en la rama ascendente, se van a estar secretando iones y el cuerpo siempre va a estar buscando la homeostasis. Pero como estamos moviendo la cantidad de agua dentro de los conductos, esto nos va a estar cambiando la osmolaridad dependiendo del momento donde se encuentre dicho evento, ¿vale? Por eso vemos que se va moviendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo y luego sube y nos lo va a estar multiplicando. Ahora, en su temario también nos habla un poquito de cómo va a estar actuando la hormona antidiurética. Esto, recordemos que anti pues, va a ser algo que se opone y diuresis pues, va a ser la orina, ¿no? Entonces con esto estamos evitando orinar. Entonces, la ADH se va a estar uniendo a un receptor B2 acoplado a una proteína G estimulante, ¿vale? Que vamos a estar transformando el ATP en AMP cíclico y la proteína sinasa A en la fosforilación de proteínas, que al final nos va a estar dando aquaporinas. Y dijimos que la más importante va a ser aquaporina 2. Y esto va a ser una proteína que a nivel de la luz tubular nos va a estar logrando meter agua. Ahora, ¿cómo vamos a mover el agua que se encuentra en las células tubulares hacia los capilares? A través de acuaporinas 3 y 4, ¿vale? Pero a nivel tubular, las que van a tener efecto van a ser las acuaporinas 2. Ahora, puntos claves, la capacidad máxima del riñón determina el volumen de orina que debe secretarse cada día. Es decir, vamos a hablar de el volumen obligatorio de orina, que se denomina como el volumen mínimo que debe orinarse o que debe excretarse, ¿vale? En un paciente de 70 kilos va a estar una concentración máxima de 1200 miliosmoles sobre litro. Es lo que ya habíamos visto, ¿vale? Y se van a estar ingiriendo aproximadamente 600 miliosmoles de soluto al día. Entonces,
¿qué tiene que hacer el cuerpo para desechar todo esto? Tenemos que hacer nada más una división, los 600 miliosmoles de día sobre los 1200 y nos va a estar marcando 0.5 litros por día, ¿vale? Entonces aquí ya explicamos por qué, como en las diapositivas anteriores, que filtrábamos 180 litros por día, con esto estamos explicando por qué no lo hacemos, solo estamos orinando 0.5 litros por día. Ahora, la pregunta como del millón es, oye Luis, pero pues ¿qué pasa si yo tomo agua de mar? Porque el agua, ya mencionamos que la capacidad para concentrar orina del riñón es de 1200 miliosmoles sobre litro. Y el agua de mar tiene 1200 miliosmoles de cloruro de sodio. Es decir, hay una relación 1:1, es decir, quedamos tablas. No es como que tengamos que pedirle al cuerpo algo más para poder excretar estos solutos, ¿no? La cuestión es que no solo vamos a estar excretando cloruro de sodio, ya vimos en las tablitas anteriores que van a haber ciertas sustancias que los vamos a estar excretando, ¿vale? Potasio, inulina, creatinina, y también necesitamos metabolizar la urea. Entonces, es por eso que no podemos beber agua de mar, porque todavía tenemos que procesar diferentes sustancias y por lo tanto vamos a requerir más agua. Cosa que hace el organismo con tal de lograr la homeostasis, pero, al intentar recuperar esta homeostasis, vamos a estar perdiendo agua y por lo tanto nos vamos a estar deshidratando. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el cuerpo tenga suficiente agua? Pues a través de la ingesta de líquidos. Como estas van a ser por diferentes señales. Por el reflejo de la sed, osmorreceptores y la concentración de sodio extracelular, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. El centro de la sed va a estar a nivel anterolateral en el núcleo preóptico, ¿vale? ¿Y cómo va a estar trabajando este centro de la sed? Pues a través de corrientes eléctricas que van a estar respondiendo a las inyecciones de soluciones hipertónicas de sal que estimulan el mecanismo de la sed. Ahora, ¿cuáles van a ser estos estímulos que también nos van a estar aumentando, disminuyendo la sed? El aumento de la sed se va a estar dando por aumento de la osmolaridad del plasma, la disminución del volumen de sangre, la disminución de presión arterial y el aumento de la angiotensina 2. Ya es otra vez que encontramos la angiotensina 2, ahorita lo vamos a detallar más adelante, ¿vale? Y se queda de boca. Ahora, reducción de sed, prácticamente lo contrario a lo que ya vimos sobre los estímulos que aumentan la sed, ¿vale? Aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a tomar una pausa, ya casi acabamos. Muy bien, vamos entonces a iniciar sobre la regulación del volumen del líquido extracelular y plasmático, ¿vale? Entonces, dejen ya un cambio de diapositiva. Espérenme, aquí. Entonces, algo súper importante que me gustaría que nos quedáramos es que el volumen siempre va a seguir al sodio, ¿vale? Entonces, si hay sodio, va a haber agua. Dijimos que aunque el sodio se va a estar filtrando casi en su totalidad, porque recordemos que la capacidad de filtración de sodio es igual a 1, que es igual a 1 del agua, la excreción solo va a ser del 1%. Entonces, estos datitos hay que tenerlos bien claros, ¿vale? Se filtra el 99.9%, pero se excreta solo el 1%. Imagínense si excretáramos más sodio. Prácticamente quedaríamos hechos unas pasitas, ¿vale?
Y entonces pongo esta tablita donde veo, aunque se excreta un poquito o túbulos el sodio, de nuevo el valor recae con que nos está indicando que se va a estar reabsorbiendo, ¿vale? Ahora, vamos a hablar sobre cargas filtradas. Si una persona con una tasa de filtración glomerular de 125 milímetros sobre minuto y que tiene un sodio de 140 miliequivalentes sobre litro, podemos sacar su carga filtrada de sodio. Es decir, vamos a multiplicar la tasa de filtración glomerular por el sodio plasmático. Si hacemos la operación, tenemos 25.200 miliequivalentes. Es decir, oye Luis, ¿estamos excretando 25.200 miliequivalentes? No, porque nada más esto es la carga filtrada, es decir, casi el 99.999% de lo que estamos hablando se está filtrando, pero no queremos decir que se está excretando, ¿vale? ¿Por qué? Porque a través de la reabsorción vamos a ver que el túbulo proximal nos va a estar regresando el 65%, el asa de gel el 25% y el resto en túbulo distal y colector. Entonces, solo nos vamos a estar quitando de encima el menos del 1% de lo que calculamos aquí, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Bueno, si la fracción excretada, o bueno, la carga filtrada de sodio es menor a 1, vamos a tener que es origen prerrenal, ¿vale? Si nos da más del 2%, el origen va a ser algún daño físico a nivel renal o tubular, ¿vale? Entonces, si es menos del 1%, hablamos más de deshidratación o hemorragia. Si es más del 2%, es del daño físico, que puede ser renal o tubular. Ahora, ¿cómo vamos a estar regulando la carga de sodio? Ya habíamos hablado del reflujo biogénico y de la retroalimentación tubuloglomerular, pero, tenemos también otro mecanismo que es natriuresis y diuresis por presión, ¿vale? Que estos se van a estar presentando cuando la autorregulación no es suficiente. Entonces, la natriuresis va a ser el aumento de la excreción de sodio provocado por un incremento de la presión arterial media. Es decir, como vamos a estar mandando más líquido porque aumentó la presión, va a también estar aumentando la cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque dijimos que si hay sodio, hay agua, y si hay agua, hay sodio. Y diuresis por presión es el aumento de la excreción de agua que acompaña la pérdida de sodio. Entonces, vamos a ver este mecanismo paso por paso. Paso 1. Dijimos que aumenta la presión. Entonces, se transmite hacia la arteria renal y los capilares peritubulares este aumento de la presión. Vamos a tener cambios en la fuerza de Starling, es decir, aumento en la presión hidrostática en el capilar peritubular que va a dificultar que el líquido que sale de los túbulos sea reabsorbido hacia la sangre. Y 3, el aumento de la presión intersticial. ¿Por qué? Porque se va a estar acumulando el líquido debido a los cambios de las fuerzas de Starling. Vamos a tener un cuarto paso que es el retroflujo paracelular. Es decir, la presión intersticial alta empuja al sodio y al agua de regreso hacia la luz del túbulo a través de las membranas estrechas. Y como resultado, vamos a tener que el sodio y agua se quedan dentro del túbulo y terminan en orina. Es decir, hagan de cuenta que por el aumento de la presión vamos a tener mucho sodio, pero este sodio no sabe a dónde ir, entonces se queda como atrapado y como vamos a estar aumentando la cantidad de volumen, este volumen va a estar empujando todavía más la cantidad de sodio y entonces no sabe el cuerpo a dónde llevarla y por lo tanto la va a terminar excretando a través de la orina. Y si dijimos que hay sodio en la orina, va a haber líquido, entonces estamos perdiendo sodio y líquido. Yo sé que suena un poquito enredado, pero hay que tomarlo nada más con calma. Ahora, vamos a tener también un control nervioso para mantener la regulación de la presión arterial y que vamos a tenerlo como un sistema de respuesta rápida. ¿Cuáles van a ser los niveles de acción que va a estar teniendo el nervioso? Vamos a tener un nivel hemodinámico, un nivel epitelial y un nivel hormonal.
El nivel hemodinámico ya es un poquito, va a ser la vasoconstricción y las arteriolas, ¿vale? Para controlar la tasa de filtración glomerular. Si disminuimos esta tasa de filtración glomerular, va a haber menos excreción, entonces no vamos a estar perdiendo líquidos y la regulación de volumen va a estar constante. Ahora, a nivel epitelial vamos a tener la reabsorción directa, es decir, de agua y sodio. Ya lo vimos por diferentes mecanismos, lo pusimos desde la parte más sencilla hasta la parte más compleja. Y nivel hormonal, que va a ser la liberación de renina. La renina nos va a estar activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los vasoreceptores antes de meternos más a fondo con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué van a ser los vasoreceptores? Van a ser algunas terminas, van a ser de adaptación y van a estar respondiendo a los movimientos de las paredes vasculares. ¿Esto con qué finalidad? Llevar información del tracto sanitario para coordinar la respuesta autonómica renal. Es decir, estos que nos van a estar, oye, ¿hay suficiente agua o no hay suficiente agua? Entonces, para diferenciarlos, los vamos a clasificar en vasoreceptores de baja presión y de alta presión. Los vasoreceptores de baja presión van a ser de volumen, que se van a estar localizando en las paredes auriculares y atriales y las arterias pulmonares. Y esta va a mandar una respuesta simpática masiva, ¿vale? Y los vasoreceptores de alta presión van a ser en seno carotídeo y arco aórtico, y estos van a detectar principalmente la presión arterial media. Si es baja, aumenta la respuesta simpática. Es decir, ambos nos van a estar diciendo al sistema nervioso, oye, súbeme la presión, ¿vale? Ahora, los vasoreceptores, como efecto biológico, van a tener la constricción de arteriolas, van a reducir la tasa de filtración glomerular y el aumento de resorción de sal y agua, y el estímulo de liberación de renina y la formación de angiotensina 2 y aldosterona, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya podemos entrar un poquito en materia de cómo va a estar funcionando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para ello, tenemos que hablar de que el primer paso para que se active este sistema es a través del aparato yuxtaglomerular. ¿Quién lo va a estar conformando? La mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesangiales. La mácula densa va a ser aquella que se va a estar situando entre la rama ascendente de la nefrona y el túbulo distal. Las células yuxtaglomerulares van a estar en contacto con mácula densa y son de músculo liso, que son modificadas a las arteriolas aferentes. Y las células mesangiales entre el espacio triangular, entre la arteriola eferente y mácula densa. Es decir, va a ser este pequeño espacio que tenemos de su lado izquierdo, ¿vale? Donde se lo estoy señalando. Ahora, vamos a hablar ya bien del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Supongamos que nuestro paciente está teniendo disminuciones de la concentración de volumen, ¿vale? ¿Quién va a ser el chismoso que va a estar detectando primeramente esta disminución en este sistema? El aparato yuxtaglomerular, ¿vale? Este aparato yuxtaglomerular va a dar la orden para que se libere renina, ¿ok? Esta renina, su mejor amigo va a ser el angiotensinógeno, ¿vale? Este angiotensinógeno se va a estar formando en el hígado. Una vez que se combinan estos dos, nos van a estar dando angiotensina 1. La angiotensina 1, para efectos de este sistema, no va a tener algún efecto biológico tan importante. Pero, tenemos algo que se llama enzima convertidora de angiotensina, donde se va a estar liberando esta enzima a través de pulmón y a través de riñón. Esta enzima convertidora de angiotensina nos va a estar transformando angiotensina 1 en angiotensina 2 y la angiotensina 2, como ustedes pueden ver, va a tener múltiples efectos a nivel de diferentes sistemas. Vamos a tener el aumento de la actividad simpática, vamos a tener la reabsorción de sodio y cloro y vamos a tener la excreción de potasio y la retención de agua. A nivel
de la corteza suprarrenal, la angiotensina 2, vamos a estar liberando aldosterona. Ahora, también se va a estar produciendo vasoconstricción arteriolar y a nivel nervioso vamos a estar secretando hormona antidiurética. Entonces, todos estos mecanismos nos van a estar aumentando la cantidad de volumen, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Restaurar la presión arterial. Del lado izquierdo les pongo un poquito, un resumen sobre la angiotensina. Es importante que ustedes lo conozcan. Ya en casita ustedes los van a estar revisando con más calma, ¿vale? Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema, véanlo así como de acelerador. Es decir, si tenemos un acelerador, también deberíamos tener un freno. Es por ello que tenemos el péptido natriurético atrial, que lo vamos a llamar como el freno. ¿Cuál va a ser el estímulo que lo va a estar despertando? Va a ser el estiramiento de las fibras auriculares y va a ser liberado por fibras musculares. Esto se va a estar liberando a la circulación, va a llegar al riñón y vamos a tener el aumento de la filtración glomerular. Es decir, vamos a tener descenso de la secreción de renina y la formación de angiotensina, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la función, la finalidad de causar un efecto opuesto, ¿vale? Al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí les pongo también una tablita para que conozcan un poquito más sobre el péptido natriurético, ¿vale? Ahora, estamos hablando que eh, parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues es la aldosterona, ¿no? Entonces, vean cómo vamos a estar estimulando la liberación de aldosterona. Disminución de la tensión arterial, la vía del sistema renina-angiotensina y que va a estar estimulando a la suprarrenal para liberar aldosterona, ¿vale? ¿Y en dónde va a estar actuando en células P del túbulo colector? ¿Con qué finalidad? La reabsorción de sodio y la secreción de potasio, ¿vale? Ahora, vean del lado izquierdo su esquemita, digo, del lado derecho su esquemita, cómo en el primer paso llega la aldosterona y se va a unir a un receptor citoplasmático. ¿Con qué finalidad? Iniciar una transcripción a nivel del núcleo. Luego, a través de la traducción y síntesis proteicas, va a producir canales proteicos y bombas. Las proteínas que se van a estar induciendo por la aldosterona modulan canales y bombas existentes, es decir, se van para acá y se van para acá. Y la excreción, el resultado es el incremento en la reabsorción de sodio y en la excreción de potasio. Entonces lo podemos ver aquí. Es prácticamente muy similar a los esquemas que les puse en las diapositivas pasadas. Tenemos la luz de la nefrona distal y vean cómo la finalidad es reabsorber sodio, ¿vale? Y se va a estar excretando potasio. Y entonces dijimos que si hay sodio, hay agua. Entonces, si estamos metiendo sodio, estamos restituyendo volumen. Ahora, vamos a tener algo que se llama escape de mineralocorticoides, ¿vale? ¿Cuándo se va a estar dando este escape? Que es como una medida de seguridad. Eh, Se va a estar dando cuando la expansión de volumen se logra cuando rebasa 1.5 a 2 litros. ¿Y por qué mecanismo se va a estar dando? Por la natriuresis por presión, que ya lo vimos, la liberación de péptidos natriuréticos, que también ya lo vimos, y la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Ahora, vamos a tener regulación del volumen también por efectos endocrinos y paracrinos, ¿vale? ¿Qué nos va a estar produciendo que saquemos sodio? Se va a estar produciendo por péptido natriurético, por dopamina renal, por óxido nítrico, por las prostaglandinas y el aumento en la presión de perfusión, ¿vale? ¿Qué va a estar produciendo el efecto contrario? Va a ser la retención de sodio, que es la aldosterona, la angiotensina 2, el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética. Ahora, para el 5.6, que es un tema que dijimos al inicio, lo íbamos a obviar un poquito, ¿vale? Nada más les dejo como una súper tablita donde resume todo esto, ¿vale? Y ahorita vamos a iniciar con la regulación de ácido base, ya nada más para terminar, ¿vale? Denme un momento.
Muy bien, entonces vamos a iniciar con regulación ácido-base, que ya es el último tema que marca en su temario respecto a la cuestión de NEFO, ¿vale? Entonces recordemos, un ácido va a ser una sustancia capaz de donar un hidrogenión y una base va a ser la sustancia que va a ser capaz de aceptar ese hidrogenión. Y el pH va a ser la representación de la concentración logarítmica de hidrogeniones, ¿vale? Para fines de la materia, vamos a manejar que la presión, digo, que el pH en sangre arterial va a ser de 7,35 a 7,45, es decir, un promedio de 7,4. Ahora, ¿cómo se va a estar logrando la regulación ácido-base? Vamos a tener tres niveles. El sistema de amortiguación ácido-básicos de los líquidos orgánicos, mejor conocido como sistema buffer. Vamos a tener el centro respiratorio y hasta el final vamos a tener los riñones. El sistema de amortiguación o sistema buffer va a ser un sistema que va a actuar de forma inmediata. El centro respiratorio va a ser de cuestión de minutos a horas y los riñones van a ser el último mecanismo, pero el más eficaz, pero va a ser el que trabaje de manera un poquito más prolongada, ¿vale? Entonces, hablando de buffer, vamos a tener que es una sustancia que se va a unir de manera reversible a un amortiguador. Este sistema buffer, cabe aclarar, no va a eliminar ni va a estar añadiendo hidrogeniones. Lo único que va a estar haciendo es amortiguar, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los buffer? Bicarbonato, fosfato, amonio y proteínas. Dentro del bicarbonato va a ser el amortiguador o el buffer por excelencia extracelular, ¿vale? Y consiste en una solución acuosa con más de dos componentes, ¿vale? De este lado podemos ver cómo se va a estar comportando cuando se une a un hidrógeno, ¿vale? Tenemos el CO2 más el agua. Si los unimos, tenemos H2O, digo H2CO2O3 más los hidrogeniones más el bicarbonato, ¿vale? Entonces, eh, podemos tener dos escenarios con el buffer, ante un ácido fuerte o una base fuerte, ¿vale? Si añadimos ácido clorhídrico, el bicarbonato va a actuar como aceptando protones, ¿vale? Y posteriormente lo va a convertir en CO2 y en agua. Y el CO2 lo vamos a estar eliminando por los pulmones. Si eh, tenemos una base fuerte, hidróxido de sodio, vamos a tener que el bicarbonato de sodio, bueno, se forma bicarbonato de sodio más agua. Esto también se va a descomponer y al final vamos a tener que la retención de CO2 pulmonar para poder compensar. ¿Vale? Ahora el fosfato, que va a ser el secundario a nivel extracelular, ¿vale? Tenemos el fosfato de hidrógeno y el fosfato de hidrogenado, ¿vale? Estos van a ser más eficaces a nivel de túbulo renal y se van a concentrar significativamente en la luz tubular, ¿vale? El pH del líquido tubular suele ser un poquito más bajo. El amonio, este va a trabajar a largo plazo y permite la extracción de hidrogeniones. Se van a estar sintetizando en células tubulares a partir de la glutamina. El amonio se va a combinar con hidrogeniones secretados, van a formar ion amonio y en el epitelio tubular es impermeable al amonio, entonces este se va a estar excretando directamente por orina, ¿vale? Y las proteínas plasmáticas también van a ser amortiguadores. El ejemplo por excelencia va a ser la hemoglobina, ¿vale? La cuestión con los buffers lo paso un poquito rápido porque también ya lo vieron cuando se regulaba el sistema ácido-base, cuando vieron el sistema respiratorio. Entonces, el control respiratorio también ya se vio, tanto en su curso, también tenemos un video de la unidad temática 2 y en el mega repaso final de Respi, ¿vale? Entonces, para que lo revisen allá. Ahora vamos a ver la cuestión del control renal propiamente a nivel, digo, el control de pH a nivel. Entonces, como les decía, va a ser el control más potente sobre la regulación ácido-base, ¿vale? Es el único órgano capaz de expulsar ácidos no volátiles y restaurar completamente la reserva de carbonato. Entonces, vamos a tener que diariamente se filtran aproximadamente 4.320 mil de bicarbonato.
85% de todo esto se va a estar dando en el túbulo proximal, en la sangre gruesa de Henle, y el resto en los túbulos distales y conectores, ¿vale? Entonces, vean cómo es la tendencia que el bicarbonato es mejor a uno. Esta tablita es súper importante, claro, porque ya vieron que la retomamos muchas veces. Ahora, de manera general, ¿cómo va a estar trabajando el riñón para poder controlar la cantidad de hidrogeniones? ¿Vale? Aquí nos lo ponen como un ejemplo de acidosis. Entonces, dentro de las células de la nefrona, a través de la anhidrasa carbónica, vamos a ver que el CO2 más el H2O lo podemos descomponer en hidrogeniones y bicarbonato. Este hidrogenión va a ser secretado, ¿vale? A través de la luz y va a ser excretado a través de la orina, ¿vale? Y se va a estar uniendo con el fósforo. Ahora, y fíjense cómo a través de la anhidrasa carbónica que dijimos que había sacado un bicarbonato, este va a pasar al líquido intersticial. ¿Con qué finalidad? Pasar y ser absorbido a la sangre y amortiguar este estado de acidosis, ¿vale? En grandes rasgos, así es como va a estar manejándose el riñón. Ahora, vamos a ver cómo va a estar funcionando la reabsorción del bicarbonato filtrado, ¿vale? Tenemos acá, paso 1, el intercambio de sodio, potasio y secreta hidrogeniones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este sodio que venía de la filtración, recordemos que era del 99.999%. Vamos a tener un contratransportador que nos va a estar metiendo sodio y va a estar sacando hidrogeniones, ¿vale? Este sodio, fíjense cómo puede, a través de la célula tubular proximal, expulsarse a través de un contransportador sodio bicarbonato, ¿vale? Pero aquí ahorita lo retomamos. Ese es el paso. El paso 2 es que el hidrogenión filtrado se combina con el bicarbonato para formar CO2, es decir, veníamos de este hidrogenión que se había sacado, se va a convertir con el bicarbonato para formar agua y CO2, ¿vale? El CO2, al ser un gas, difunde a través de la célula, ¿vale? Y se va a combinar otra vez con agua. Y a través de la anhidrasa carbónica lo podemos sustituir como bicarbonato y como hidrogenio, ¿vale? Y este hidrogenio se vuelve a excretar. Entonces es un círculo vicioso lo que tenemos aquí. Ahora, si retomamos el camino del sodio que veíamos que se iba a expulsar por un contransportador de la célula tubular proximal hacia el líquido intersticial, ya encontramos por qué salía el bicarbonato, ¿vale? A través de la anhidrasa carbónica. Entonces, aquí ya sale, ¿vale? El bicarbonato se reabsorbe junto con el sodio. La glutamina se metaboliza a ion amonio y a bicarbonato, que es el paso 7, es el que tenemos aquí, y se excreta finalmente para a la luz tubular, ¿vale? Y ya para que se vayan ahora. Entonces ya vimos de dónde salen tanto sodio, de dónde sale tanto bicarbonato, de dónde sale tanto hidrogenión, la función de la anhidrasa carbónica. Ahora, si ustedes recordarán en las tablitas que vimos al inicio, pudimos hablar un poquito de las células intercaladas A y de las células intercaladas tipo B. Entonces, las células tipo A intercaladas en el túbulo colector actúan en la acidosis, es decir, vamos a estar expulsando hidrogeniones, ¿vale? Entonces, vamos a ubicarnos de este lado. Tenemos agua más CO2 que a través de la anhidrasa carbónica vamos a descomponerlo, bueno, se va a formar hidrogeniones y se va a formar bicarbonato. Los hidrogeniones, vean cómo a través de una se van a estar expulsándose, ¿vale? Y el bicarbonato se va a estar absorbiendo, cosa que lo vamos a utilizar como amortiguador por la presencia de acidosis, ¿vale? Ahora, las tipo B van a hacer lo contrario, ¿vale? Vamos a estar eh, excretando bica y potasio y vamos a estar absorbiendo hidrogeniones. Entonces, lo mismo, agua más CO2 a través de la anhidrasa carbónica, vamos a estar formando
bicarbonato e hidrogeniones. Ahora, en lugar de que el bicarbonato, como la célula tipo A, ingrese de nuevo al líquido intersticial, ahora lo vamos a estar expulsando a través de la luz del túbulo colector. Y este va a ser un contratransportador. Vamos a estar sacando bicarbonato y vamos a estar metiendo cloro. Ahora, la cuestión del hidrógeno va a estar yéndose por una bomba sodio-potasio, digo hidrogenio-potasio, y vamos a estar metiendo el potasio, digo el hidrogenio en el líquido intersticial, donde estamos reportando una cantidad baja de hidrogeniones. Con esto vamos a estar amortiguando la acidosis, digo la alcalosis. Ahora, esto es súper importante que más o menos les quede un poquito claro sobre la cuestión del manejo del pH, ¿vale? Un pH mayor de 7.5 lo vamos a decir como alcalemia y un pH menor a 7.35 como acidemia, que es lo que luego muchas veces viene en los exámenes sobre casos clínicos, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Entonces, nada más ese es como el primer paso, determinación del trastorno ácido-base. Es decir, ¿es una alcalemia o es una acidemia? Después, tenemos que ver cuáles son los componentes afectados, ¿vale? Si es respiratorio o si es metabólico. Dentro de si es una alcalemia, vamos a tener que es una presión de CO2 menor a 35 o una concentración de bicarbonato mayor de 28, ¿vale? Y si decimos que es una acidemia, vamos a tener que, si es un componente respiratorio, la presión de CO2 va a ser mayor a 45 o la concentración de bicarbonato va a ser menor a 18, ¿vale? ¿Cuál sería el paso 3 que a ustedes les debería interesar? La brecha aniónica, ¿vale? Si una brecha aniónica sale mayor de 15, les dejo como mnemotecnia donde ustedes pueden hacer sus diferenciales, ¿vale? Si la brecha aniónica sale menor de 15, hay que sacar una brecha aniónica donde si el a lo mejor estamos sacando una pérdida intestinal. Si el valor es positivo, podemos estar sospechando de causas renales, como una cirrosis o una poshipercapnia, que se recuperará, ¿vale? Si ustedes quieren saber si su paciente está compensando o no, también existen estas formulitas, ¿vale? Ahí se los dejo para que ustedes lo puedan detallar con mayor calma, ¿vale? Entonces, con esto estaremos terminando el mega repaso del bloque de Nefro. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, comentarla ahorita o en algún comentario ahí en YouTube o lo pueden mandar sus dudas a nuestras redes sociales, ¿vale? Gracias, Eli.